Hola, mi nombre es Lady Joana Machado, pertenezco a la Universidad Tecnológica de Antioquia y estoy haciendo la carrera de Ingeniería Ambiental. El siguiente video es para la materia de cálculo vectorial y el tema que vamos a tratar es el teorema de Fubini. Bueno, el teorema de Fubini es una herramienta fundamental que nos permite hallar el valor de una integral múltiple, es decir, de una función de varias variables, al reducir a la integración integrada de unas cuantas funciones de una sola variable. Entonces tenemos que sea f una función continua y r una región. Entonces r vamos a definirla mediante a menor o igual a x y x menor o igual a b, y g de 1 de x menor o igual a y menor o igual a g de 2 de x. Entonces g de 1 y g de 2, que son dos funciones, van a ser continuas en a y en b. Entonces tenemos que para evaluar una integral doble en una región dada de f de x, y de a, siendo de a una diferencial de área, va a ser igual a la primera integral evaluada entre a y b y la segunda integral evaluada entre g1 de x y g2 de x, de f de x, y de x. Esto quiere decir que primero vamos a evaluar g de 1, g de 2 con respecto a y luego a y b con respecto a x. Lo segundo que tenemos es que r la vamos a definir por c menor o igual a y menor o igual a d, y h1 de y va a ser menor o igual a x y x menor o igual a h2 de y, donde h1 y h2 van a ser continuas en c y en d. Entonces tenemos que la integral doble evaluada en una región dada de f de x, y de a va a ser igual a la integral entre c y d y la integral entre h1y y h2y de f de x, y evaluada entre de x y de y. De primero vamos a resolver la integral con respecto a x evaluada en h1 de y a h2 de y luego con respecto a y evaluada entre c y d. Por ejemplo, vamos a calcular la integral doble de esta función en una región dada. Bueno, la región está dada por los factores determinantes, que es x mayor o igual a 0 y x menor o igual a 1, y mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Entonces, graficando eso, tenemos esta gráfica. Como es un cuadrado simple y también es horizontal y verticalmente simple, el orden de la integración no va a importar. Entonces tenemos, en este caso lo vamos a integrar con respecto a de y primero y luego a de x. Entonces tenemos que la integral doble en una región dada de 4 menos x a la 2 menos 2y en un diferencial de área va a ser igual a la integral doble evaluada entre 0 y 1 de la primera integral y la integral doble evaluada entre 0 y 1 de la segunda integral de la función con respecto a y a de x. Entonces, primero vamos a integrar con respecto a y. Entonces, la integral de 4 va a ser igual a 4y. La integral de x a la 2, como es una constante, va a ser igual a x a la 2 sobre y, menos la integral de 2y a la 2 va a ser igual a 2y a la 3 sobre 3, evaluado entre 1 y 0. Entonces, para resolver esto, para evaluar esta función,
en la integral desde 0 a 1 con respecto a x va a ser igual a 4, donde va la y vamos a colocar un 1, menos x a la 2 por 1, menos 2 por 1 a la 3 sobre 3, menos 4 por 0, más x a la 2 por 0, más 2 por 0 a la 3 sobre 3. Como todo número multiplicado por 0 me da 0, entonces cancelo el 4, el x a la 2 y el 2. Y entonces mi integral me va a quedar, la integral evaluada entre 0 y 1, de 4 menos x a la 2 menos 2 tercios de x va a ser igual. Entonces opero estos dos constantes y me va a quedar 10 tercios de la integral menos x a la 2 de x. Y hago mi integral, entonces la integral de 10 tercios con respecto a x va a ser igual a 10 tercios de x menos la integral de x a la 2 va a ser igual a x a la 3 sobre 3, evaluada entre 0 y 1. Entonces, evaluamos estos dos números y, como decía anteriormente, como todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, entonces cancelo estas dos constantes y me va a quedar que mi integral va a ser igual a 10 sobre 3 menos 1 tercio, lo que es igual a 9 tercios, lo que es igual a 3. O sea que bueno, como segundo ejemplo vamos a evaluar una integral un poco más compleja. Entonces vamos a hallar el volumen de la región sólida R, que está alimentada por una superficie de una función f de xy igual a Euler a la menos x al cuadrado, y los planos van a ser y igual a 0, y igual a x y x igual a 1. Entonces nuestra figura es esta y va a estar limitada entonces por eso. Entonces y igual a 0 va a ser el de este, y igual a x va a ser esta y x igual a 1 va a ser eso. Entonces obtenemos un triángulo donde me van a quedar dos posibles integraciones. Esta que va a ser con respecto a de y de x y esta que va a ser con respecto a x de y. Entonces esta va a estar limitada por mi región, que va a ser x mayor o igual a 0 y x menor o igual a 1, y y mayor o igual a 0 y y menor o igual a x. Entonces, como podemos observar, de esta forma quedaría si primero integro con respecto a y y luego con respecto a x. Pero si integro con respecto a x y luego con respecto a y, entonces tengo que mi región va a ser y menor o igual a mayor o igual a 0 y y va a ser menor o igual a 1 y x va a ser mayor o igual a y x va a ser menor o igual a 1. Entonces me obtengo que mi integración va a estar con respecto a x de y evaluada entre 0 y 1 y 0 y 1. Pero si yo primero evalúo con respecto a x, me va a quedar que mi integral de Euler menos x a la 2 de x va a ser una integral primitiva. Y como sabemos, no es una función elemental, o sea, es muy difícil de integrar. En cambio, si yo evalúo primero con respecto a y, mi Euler a la menos x a la 2 va a quedar como una constante. Y después aparecerá la x que me permitirá integrar la función. Entonces tenemos que la integral doble
evaluada entre 0 y 1 y 0 y x de Euler a la menos x a la 2 de y de x va a ser igual a, evalúo primero Euler a la menos x a la 2 con respecto a y, entonces me va a quedar Euler a la menos x a la 2 y, evaluada entre 0 y x. Si reemplazo donde va y, coloco x, y donde va y coloco 0, entonces me va a quedar este resultado. Como un número multiplicado por 0 me da 0, cancelo este y me va a quedar la integral desde 0 a 1 de x Euler a la menos x al cuadrado de x. Para solucionar esta integral lo debo hacer por el método de sustitución, donde mi u va a ser igual a menos x a la 2 y mi du va a ser menos 2x de x. Entonces paso el menos 2 al otro lado para que me quede lo que tengo en mi integral. Y ya reemplazo en la integral y me va a quedar que la integral evaluada entre 0 y 1 de Euler a la u de u menos 2 va a ser igual a menos 1/2 de Euler a la u evaluada entre 1 y 0. Entonces reemplazo los términos de u por lo que ya habíamos dicho, menos x a la 2, y entonces me va a quedar menos 1/2 de Euler a la menos x a la 2 evaluada entre 1 y 0. Reemplazo donde va x, coloco 1 y luego lo resto, y donde va x coloco 0. Entonces como resultado voy a tener que menos 1/2 de Euler a la menos 1 al cuadrado más 1/2 de Euler a la 0 al cuadrado. Entonces todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces esto me va a quedar igual a menos 1/2 de Euler a la menos 1 más 1/2. Para que este no me quede el exponente negativo, lo bajo y me queda menos 1/2 de 2 Euler más 1/2. Opero estos dos y me va a quedar menos 1 más Euler sobre 2. Esto va a ser aproximadamente 0,316.